Hola, hola a todos nuevamente, les saluda Mari y por supuesto después de tiempo tenemos un nuevo podcast que justamente ha sido un tema que ustedes han elegido en encuesta en la cuenta de Discord de mi canal, que si quieren seguirnos recuerden de darle like ahí a algún enlace que les va a redirigir justamente al link para que entren al canal de Discord del canal. Entonces, donde hay oportunidades en las que ustedes pueden votar. Y obviamente este tema estaba pendiente antes de continuar con otros podcasts que probablemente ya muy pronto lo van a saber. Pero ese tema ha sido elegido por Populorum y es sobre el tema de Disney en declive. Y obviamente el día de hoy esto lo tengo que hablar con alguien y por supuesto quien ha aceptado acompañarme para hablar sobre este chisme en grande es justamente Iris Lacy. Nuevamente bienvenida a este podcast. Yay. Hola Mari, muchas gracias por invitarme y ya sabes que siempre es un placer estar aquí en el chisme contigo. Sí, igualmente. La verdad es un tema quizás muy actual, porque creo que mucha gente se está quejando de lo que es ahora Disney, ¿no? Ujú. Pero creo que podríamos de repente empezar con eh, lo que significó para uno Disney, ¿no? Quizás en el pasado. ¿Qué marcó Disney o en la época nostálgica? O que, bueno, sigamos nostálgica, ¿no? Pero en cuando éramos niños, Ajá, digamos de esa forma, ¿no? sí, sí. Pues bueno, ¿qué podemos decir de Disney? Es que yo creo que lo estábamos platicando un poquito antes y mencionaste una frase que me recordó muchísimo a cómo iniciaban los VHS de Disney Ujú. y que había una cancioncita que decía Disney es magia. Ay, verdad. Bueno, no sé si la recuerdan, que Ujú. decía es diversión. Y la verdad, sí, yo creo que eso exponía perfectamente lo que era Disney. Tú sabías que ibas a ver una película de Disney y que te ibas a divertir, que iba a tener una historia muy interesante, que los personajes a lo mejor te ibas a identificar con ellos, que alguno iba a ser tu favorito, que la historia pues iba a tener ciertos clichés, ¿no? De que los buenos y los malos, o el malo, y que al final siempre iba a triunfar el bien, que tenía ciertos valores la cinta, que muchos estaban relacionados con el amor, ya fuera por la amistad, por la familia o quizás amor romántico, ¿no? Ujú. Pero todo eso te envolvía y te llevaba a vivir una aventura. Sí. Entonces, eso era algo muy bonito que yo creo que transmitía la marca que era Disney, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo en algún punto todos fuimos como que niños Disney, ¿no? Bueno, a lo mejor siempre habrá gente que diga, no, yo no, pero la mayoría de la gente que yo conozco sí me dice, es que yo sí fui un niño Disney, ¿no? Eso Sí. marcó mi infancia. Sí, es verdad. Disney, creo que quienes, bueno, yo, bueno, particularmente recordando mi niña Disney, digámoslo de esa manera, Ujú, no he tenido quizás la posibilidad de que mis papás, por ejemplo, me compraran VHS para ujú. ver una película de Disney en mi casa. No teníamos ni siquiera tener un aparato VHS, eso ya fue más adelante, ¿no? Pero en los momentos cuando era bien niña, o sea, hablando de 3 4 años, o sea, no tenía ese consumo. Quizás lo que veía de Disney era a través de la televisión, cuando ya pues pasaba unos años, lo liberaron en cadena abierta y podía verlo, pero Ujú, no me perdía, o sea, era como que te atrapaba. Y había historias tan hermosas, y como ya lo dijiste, es esas historias que, si bien es cierto, son clichés, pero sabías que era de Disney y sabías que te iba a dar una buena historia. Porque ujú, sí. particularmente en esa época yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, Los 101 Dálmatas, eh, que otra película también veía bastante. Mulan, cuando ya estaba más grandecita, bueno, aún seguía niña, pero Mulan también me gustaba bastante. La Bella y la Ujú, Bestia. Ya después fue que vi La Sirenita, pero la verdad, o sea, esas películas particularmente 101 Dálmatas, La Bella y la Bestia, Mulan, para mí me marcaron bastante y me gustaba, o sea, la ujú, fórmula Disney. Hasta veía, recuerdo los sábados de la televisión, aparecía otras películas de Disney, ¿no? Como Fantasía
o Ujú. que eran, o sea, te atrapaba, ¿no? Quizás no, me costaba entender un poco fantasía porque era niña, pero igual, o sea, te quedas mirando, porque era más música clásica, pero con toda la animación. Pero Sí. Robin Hood, por ejemplo, la versión de Robin Hood también muy bonita. ¿Qué más recuerdo haber visto en ese entonces? También tenía sus, creo que tipo live action, pero ahorita no me acuerdo particularmente los nombres. O sea, no era Mary Poppins, eran también de Disney, pero tiene otros así tipo live action. Ujú. Bueno, no sé si decir live action porque en realidad, aunque sí, sí, en realidad sí, porque recuerdo que eran dibujitos con las personas. Algo así como dije Sí, sí, Mary sí. Poppins. Entonces, ay, ahorita, ay, recuerdo también he visto el zorro y el sabueso. Ah, película ¿Sabes? que, oh, creo que todos ya lo siento, me rompió el corazón. Pero creo que eso era el Disney en esa Sí. época. Sí, y ahorita que lo mencionas, yo creo que una de las cosas más bonitas de Disney, para mí particularmente, era la música. O sea, yo creo que yo de esa época, como digamos, dorada de Disney, yo me sé casi todas las canciones. Ay, O sí. tengo canciones favoritas, así. O sea, por ejemplo, para mí las películas que más me gustan son La Bella y la Bestia, porque yo amo ese cuento. O sea, yo creo que por Disney amo ese cuento, porque yo creo que ese fue mi primer acercamiento a ese cuento. Y después de eso me empecé a enterar de todas las mil y un versiones que hay en el mundo Ujú. de La Bella y la Bestia. Y lo sigo amando, o sea, pero pues sí, mi predilecto es ese. Entonces yo soy muy, 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 muy fan de Bella, ¿no? Entonces, el siguiente es como que La Sirenita. Y no sé, creo que yo siempre he sido muy, muy de fantasía. Yo creo que de ahí me vino que yo ame la fantasía, desde la fantasía clásica de los cuentos hasta la fantasía oscura. O sea, soy muy, muy, muy fan. Entonces podría decirse que sí, Disney me marcó en eso, en ese punto, pero también en la música, porque yo amo cantar. Y yo tengo entendido que desde chiquilla cantaba las canciones de Disney. O sea, Era toda una chica entonces yo Disney. sí, sí, toda una chica Disney. Dicen, a mí no me consta porque no sé si salió en el 93 y yo tendría un año, pero según tengo entendido, la primera película que fui a ver al cine fue El Rey León, o Ujú, sea, el Rey León de Disney. ujú. Entonces, eh, pues no sé, está marcado desde que fue mi primer película en el cine, ¿no? Y no sé, es como que a lo mejor a muchos no les encanta la idea como decir, es que yo consumía Disney de chiquito, ¿no? Pero pues no, yo le tengo mucho cariño a Disney por ese tipo de cosas, porque sinceramente muchas de las cosas que somos ya de mayores se nos pegaron desde muy niños. Y para mí, pues Disney sí fue una de esas cosas que se me pegaron desde muy niña. Sí. Entonces, todo lo que sea canciones, la narrativa, la fantasía, vivir una aventura, encontrar amistades que sean como que, ay, muy duraderas, ese tipo de cosas. A lo mejor suena muy rosa y todo eso, pero me gusta creer que existe, ¿no? Y yo creo que eso era de los valores positivos que te dejaba Disney Sí, en, de verdad en, que en la infancia y para ujú. tu adultez. Ujú, Sí, son como que esas cosas que te marcan, te hacen decir esto me gusta y siempre me va a gustar ujú, esta cosa y bueno, no era el sello de lo que, bueno, Disney fue en ese entonces y aún así, quizás, bueno, aunque en teoría ya hace 10 años ha sido, ¿no? Ha habido aún quizás las últimas princesas que salieron también en ese entonces, también supieron marcar ujú, también, o sea, pudieron conquistar a su manera, o sea, fueron éxitos en su ujú. entonces, ¿no? Entonces, Sí, hablando así por es. ejemplo Rapunzel, Elsa y Anna, ¿no? Que también son Ujú, dentro de ese rubro de éxito que tuvo, ¿no? O sea, en las ujú. historias antes de ella creo que eh, eran, o sea, la magia Disney, digamos, de la manera, ¿no? Quizás habrán habido casos particulares que quizás no lo han sabido valorar, como por ejemplo, mucho hablan, por ejemplo, del Planeta del Tesoro, que actualmente creo que Uf, se ha yo, vuelto yo una amo esa película de peli. culto, pero en su momento también creo que no Sí, tuvo buena acogida, o sea, taquilleramente hablando creo que sí. no tuvo en su momento en que salió, y también creo Atlantis, a mí me parece que también tuvo la misma situación, no sé si me equivoco Sí, en esa yo parte.
en particular esas dos películas yo las fui a ver al cine porque me llamaban mucho la... O sea, es que es lo mismo, era Disney, o sea, Claro, la marca. ¿no? Entonces yo era como que no, tengo que ir a verla, ¿no? Y yo las fui a ver al cine y las amé, o sea, a mí me encantaron, visualmente estaban preciosas. El Planeta del Tesoro ni se diga porque tenía tantos efectos y pues era en el espacio. y y yo creo que siento que mucha gente se perdió la oportunidad simplemente por el hecho de que quizás la historia no era como que la más interesante y eso les afectó, pero no sé, de todas maneras, a mí las historias que adaptaron sí me gustaron, sobre todo El Planeta del Tesoro es una de mis favoritas. Sí, Atlantis también es muy buena y me gusta como que el mensaje que te deja, pero no es tan de mis favoritas, pero aún así es muy muy buena. yo creo que trataron de probar en ese entonces quizás un poquito temáticas un poco más, no diría oscuras en sí, quizás un poco más maduras, dejando un poco de lado el Maduras. tema romántico, porque sí se habían dedicado bastante a hacer por ejemplo, creo que muchos de nosotros nos hemos añorado con los príncipes Disney en ese entonces. Sí. Como que este tiene que ser el hombre. Pero bueno, de aquí a la realidad son cosas diferentes, ¿no? Pero digamos de que, bueno, aunque eso también podríamos hablar en su momento, porque tampoco, digamos que eso también ha cambiado. Y hay quizás unos cuantos que realmente se pueden ser considerados que estos son el claro ejemplo de que así tiene que ser la pareja. Que bueno, particularmente yo lo digo, ya, sin decir más, yo lo digo por Cristo. Pero sí, pero en general, o sea, en esa época recuerdo que justo creo que quisieron entrar más en esos temas. Como dije, yo no era yo creo que yo recién llegué a ir a los cines ya siendo adolescente, la verdad. No he podido gozar de ir a los cines siendo pequeña y sobre todo ver una película de Disney. Pero sabía, o sea, sabía que inmediatamente te decían, Disney está sacando esto. Ya, al toque era tu interés, ya querías saber, ya, o sea, de alguna otra forma ya Sí. te documentabas. Y justo dentro de esta época, no estoy muy segura, no recuerdo muy bien el año exacto. Yo la verdad, honestamente, en su momento no lo vi. Y siendo niña me pareció quizás eh, muy crudo o quizás me costó entenderlo, pero cuando ya lo volví a ver hace unos años, en ese entonces con mi esposo, no lo habíamos llegado a ver porque mi esposo sí no era el niño Disney. No fue el niño Disney, pero una está para culturizar. Obviamente. Entonces, yo les hice sentar y los dos dijimos, bueno, veamos una película que tú y yo hemos visto, entonces veamos el Jorobado de Notre Dame. Yo, bueno, Muy sí la buena había esa. visto cuando era niña, pero la verdad, como vuelvo a decir, no lo había entendido como niña. O sea, me costó quizás que me captara. Me gustaba Esmeralda, pero de ahí se me hizo un poco, o sea, difícil de entender. Y la verdad, debo decir, como adulta, como lo vi, realmente fue una joya. Una joya muy oscura, porque sí, para Disney tocó temas muy delicados. Realmente creo que se arriesgó bastante en esa película. Particularmente no sé, ahorita mentiría cómo le fue el tema de taquillas en el año en que se estrenó El Jorobado de Notre Dame. Pero la música, la historia, la profundidad, lo que quiere dar a entender, que a veces también el protagonista pues no va a obtener quizás la recompensa amorosa, pero va a obtener otro tipo de ¿qué se puede decir? Otro tipo de cosas que gana, ¿no? Que es como su autoestima, ¿no? Finalmente, ¿no? Liberarse de Sí. entonces. Y esa es una película muy bonita. No había tomado la atención en sus canciones cuando era niña, pero cuando lo volví a ver me hizo llorar. Particularmente creo que la canción de Esmeralda cuando va a la iglesia es hermosa. Particularmente para mí me dijo, o sea, es como una contraparte en esa canción. O sea, sus canciones transmitían algo, ¿no? Entonces Sí. era, o sea, no era una canción que, el ritmo que esto, que el otro, o sea, que se te queda pegado así, cachizón, creo que le llaman ahora, sino era algo que, o sea, o sea, lo escuchabas, veías las escenas y era como que, wow, ¿no? Entonces, eso era Sí. Disney en esa época. Sí, es que al fin y al cabo eran musicales y las canciones tendían
a transmitir la historia, más que nada los sentimientos, porque a lo mejor sí había muchas cosas que uno no entendía de niño de las letras de la canción, pero las imágenes y el sentimiento que te producía a lo mejor te hacían entender un poquito más de lo que estaba pasando, ¿no? Porque ahora que lo mencionas, es curioso porque la mayoría de las pelis que no pegaron de Disney no eran musicales. O sea, por ejemplo, Atlantis no era musical, El planeta del tesoro no era un musical, Las locuras del emperador no era un musical, Tierra de osos sí era musical, pero en sí no, o sea, eran canciones con O sea, que no estaban no cantando cantaban, los creo que los personajes. personajes. Ajá. Exactamente, entonces como que todas esas como que no pegaron tanto, pero las que sí pegaron eran canciones donde el mismo personaje te hacía transmitir qué era lo que te quería decir, qué era lo que sentía y todo eso, ¿no? Entonces a lo mejor había muchas pelis que de niños quizás no entendíamos tan bien las cosas, pero podíamos sentirlas. Y ya de mayores, viéndolas, hay mucho del trasfondo de las películas que dices, wow, o sea, lo que me está diciendo aquí es, no sé, o sea, por ejemplo, Pocahontas, ¿no? Más allá de querer ser libre en una canción, o más allá de querer, enseñarle a John Smith cómo es su alrededor y su naturaleza, le está enseñando que tiene que respetar, ¿no? A que tiene que respetar su entorno, ¿no? O sea, es más allá de eso, pero ya eso ya lo ves ya un poquito más grande, ya es distinto. Pero de niño aún así te llega a tocar cierta fibra que te hace entender lo que está pasando. En cambio, en las películas que te digo que no hubo como un musical, yo creo que ahí fue donde a los niños más les costó entender las cosas. Sí, ¿no? pero Entonces, caso curioso, mira, ahora que tocas ese tema, quizás la Tierra Rosa creo que tiene el mismo cantante Phil Collins, si no me equivoco. sí, es Phil Collins. Sí, ajá. pero en Tarzán sí tuvo su. Recuerdo que salía bastante. O sea, creo que quienes es cierto. Al menos hemos escuchado una vez una canción de Tarzán y nos ha gustado. Y lo volvemos a repetir. Así que sí, buenas las canciones de Tarzán, por ejemplo, particularmente. Así es. Entonces, o sea, caso particular quizás de lo que dices, ¿no? Y quizás, bueno, también porque era un protagonista, bueno, aunque en realidad sí, han habido protagonistas masculinos, protagonistas femeninas, ¿no? Pero sí fue una historia muy interesante, digámoslo de esa forma. Uy, me van a disculpar, canela de fondo. Se hace presente. Se hace presente, como siempre. Está dando su opinión. Sí, está dando su opinión, ella también opina. Opino que yo también quiero cantar. Ay, sí. Así que bueno. A ver, particularmente, justamente, hablando justamente de estas escenas y todo lo demás, yo creo que hemos hablado de la parte, o que se le puede decir la época dorada de Disney. Ya, puede ser llamada de esa forma. Pero, ¿qué ha pasado del 2000? Creo que debería decir estos últimos años, ni siquiera 2000, después de los 2010, 2000, casi cerca de los 2020 en adelante. ¿Qué ha pasado con Disney? No sé, ¿qué ha ocurrido? No sé. ¿Por qué ya no hay esa acogida? ¿Por qué ya no esa? O sea, como que se siente que la magia se ha ido perdiendo. Es que creo que es lo mismo que decíamos cuando hablamos de los Sims. A veces se nos olvida que al fin y al cabo es una compañía que cotiza. Y tristemente va más allá de agarrar una historia, un cuento clásico y adaptarlo y crear un tal y que lo muestre al mundo, ¿no? O sea, está todo lo que sea producto siempre va a estar relacionado a su contexto histórico. Y como nuestro contexto histórico también ha ido cambiando bastante en los últimos años, yo creo que eso le ha venido afectando en el sentido de que no han sabido hacia dónde darle, porque Disney siempre ha tenido como que unos valores un tanto más conservadores por el tipo de personas que la manejan. Y yo creo que si los valores han ido en ese contexto han ido cambiando,
les ha venido afectando a ellos, porque no quieren dejar los valores que arraiga la compañía, pero también quieren evolucionar, porque al fin y al cabo, lo decimos, es un producto y necesita vender. Entonces yo creo que no ha habido un buen manejo de cómo tienen que hacer los productos nuevos. Y quizás su idea fue precisamente hacer los live action, ¿no? Por ejemplo, que dijeron, bueno, vamos a... si no sabemos exactamente qué hacer con lo nuevo, agarremos lo que ya conocemos y vamos a transformarlo. Bueno, esa es mi teoría, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que así sea, solo es mi teoría. Y pues todo esto empezó, si no mal recuerdo, o sea, que son como los clásicos retellings de lo que ya tienen, ¿no? O sea, que fue La Cenicienta, creo. Fue el primer live action que hicieron, que fue como una revisitada, ¿no? Sí, y creo que se fue en el 2015. Sí, aunque ahí, bueno, primer live action de princesas, aclarando, porque si tenemos un primer live action, creo que está los 101 Dálmatas. Ah, eso es verdad. Sí. Y es muy curioso porque a mí la primera película sí me gusta un montón. No sé si la has visto tú. Glenn Close, si no me equivoco, era la Cruella en esa película, ¿no? Sí, exactamente. Sí. No, buenísima, sí, recuerdo que cuando lo veía es muy, muy buena. O sea, te mataba de risa. Pobre Glenn Close como Cruella. Te daba rabia, o sea, daba unas escenas cómicas, pero o sea, sabías que, o sea, tenía ese algo que te decía, es Disney. O sea, estás viendo live action, pero es Disney, o sea, veías perritos que, bueno, era un 3G de esa época. Pero, o sea, es Disney, ¿no? Bueno, un momentito, vamos a ponerle pausa un ratito en este momento. Aprovechando un ratito voy a tomar mi agüita, pero vamos a continuar con esta partecita. Sí. Muy bien. Y bueno, ya después de tomar un poquito de mi agua, bueno, estábamos hablando justamente de la película de los 101 Dálmatas. Creo que es el primer live action de Disney que, bueno, funcionó. O sea, cambiaron un poco la mecánica, porque en esa película yo recuerdo que, por ejemplo, Roger era un compositor en la animada, pero en esta fue un diseñador de videojuegos. Creo que sí. Sí. Pero, o sea, la estructura de la historia, o sea, se mantenía, digamos, de esa manera, ¿no? O sea, que Anita conoce a Roger, los perritos se enamoran, bueno, los hermanos también, llegan a formar una familia, llega Cruella, se lleva los cachorros. Y bueno, la misma, o sea, mantuvo la esencia del original, pero cambiando quizás ciertos detalles, ¿no? Sí, adaptándose como a la época, ¿no? Sí, o sea, fue bonito, o sea, cómo se desarrolló. Pienso yo que creo que esa fue su primera fórmula y que sí le salió bien a Disney. Pero y de ahí tenemos justamente, ahí recién entramos con el live action de las princesas, que creo que particularmente sería el primer live action de princesas que hace Disney, ¿no? Y su segundo live action en general, ¿no? Entonces, de remake. Pero en el caso de Cenicienta, a mí me pasa algo. Si bien es cierto, no es tanto un musical, porque prácticamente no la escuchas cantar, ni siquiera los ratones, nada. Es más ver como una película, bueno, que estás viendo una película que, bueno, sabes que es la Cenicienta porque te dice toda la historia. Y, o sea, pasa, o sea, prácticamente y escuchas las quizás melodías que, bueno, son de parte de la original, pero debo decir que a mí sí me agradó. Sí me agradó quizás porque permite descubrir un poco más del pasado de Cenicienta. La actriz que hizo de Cenicienta se me hizo muy delicada. O sea, como que prácticamente era una princesita. Aunque bueno, estaba en el papel de Cenicienta, ¿no? Y el príncipe también me gustó quizás que también le hayan agregado un contexto también al príncipe, ¿no? O sea, que no ha sido algo que de repente aparece en el palacio y la conozco, ¿no? Sino ya ha habido un antes, o sea, la conozco y me enamoro, ¿no? Pero, o sea, en este caso ha habido ya un antes que ya les llamó, le interesamos. Entonces, eso quizás son cositas que quizás agregaron o quizás modificaron, pero siento que le dieron otro peso. Quizás particularmente me costó un poco el tema del papá, porque yo siempre lo recordaba al papá del príncipe, pues todo gorrito, chatito.
Sí, pero al final, o sea, el rey, quien hizo el papel de rey, también lo hizo muy bien. O sea, quizás no era tan cómico como lo fue. O sea, realmente representaba lo que era un rey en el live action, o sea, su imagen, o sea, un buen soberano. También que estaba firme con su posición de que, bueno, el príncipe se tiene que casar con una princesa. Pero, o sea, lo que cambiaron en esa parte al final, o sea, me terminó convenciendo, digámoslo de esa manera. Entonces, quizás ahí la fórmula estaba bien. Salvo, bueno, como dije, no fue un musical netamente. Porque creo que la única parte que es musical es cuando canta Lara, que es lo único que es algo chiquito, ¿no? Pero de ahí ha sido más como que te contaran la historia de Cenicienta, ¿no? Desde su punto de vista modificado. Hasta la madrastra, yo también decía, al comienzo me costó también, porque ver a la madrastra, porque tú ves la animada, la madrastra pues se le nota que es una señora pues de su edad, ¿no? O sea, tendrá pues, no sé, aunque ahora ya no, ahorita ya es muy, muy, muy raro, pero se notaba que era una señora de edad. No puedo decir porque ahora literalmente si digo tal edad de repente estoy ofendiendo a alguien, así mejor no digo. Sin ofender a nadie, por favor. No ofender a nadie. Tranquilos, gente, tranquilos. Sí, pero, es que sabes. Ajá, adelante. No, justo quiero cerrar esa parte, es justamente eso, o sea, me costó al momento de verla, pero después, o sea, la actriz que hizo de la madrastra, o sea, me demostró que era mala. O sea, ahí lo compensó bastante el hecho de que se vea más joven, pero era mala. Así que yo creo que eso fue lo que me convenció, al menos particularmente con la Cenicienta. ¿Sabes cuál es mi teoría de lo que pasa con eso? Que quizás no nos afectaba tanto la idea de la Cenicienta, porque versiones de la Cenicienta hay miles, pero miles y miles de versiones de la Cenicienta, o sea, de películas, que hay hasta Cenicientas más jóvenes, ¿no? Y Cenicientas modernas, y etcétera, etcétera. Ay, la verdad, entonces, esas películas de Cenicienta, creo que cada actriz Disney creo que ha hecho una película de Cenicienta. Ajá, entonces creo que por ese lado no nos afectaba tanto porque bueno, esa es mi teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea para todos. Siento que nuestro cerebro está acostumbrado a que versiones de Cenicienta live action va a haber muchas, y hay muchas, existen muchas y va a haber muchas en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Disney dijo, vamos a sacar nuestra Cenicienta, ya viendo muchas, como que nuestro cerebro no dijo, bueno, o sea, no es algo muy excéntrico, sino que es una más en una lista que conocemos que existe, ¿no? Entonces, también el cuento de la Cenicienta es muy, no sé, tiene ciertos agujeros de trama, pero no hay tanto que le puedas cambiar, porque si no pasa eso, pierde la esencia, ¿no? Entonces, mucho de lo que hicieron en su historia, como tú dijiste, pues rellenaron huecos que a lo mejor uno no vio en la animada, o cosas que a lo mejor en una vida real, ¿no? O sea, entre comillas, no tendrían cierto sentido, como la actitud del rey, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso le favoreció. Exacto. Porque yo también la vi y dije, no es gran cosa, no se me hace como wow, pero tampoco me disgusta. Ajá, entonces, o sea, no se me hace que está bien la película. Exactamente, no estaba mal. Entonces, ver la Cenicienta que hicieron del 2015 de Disney, dije, pues está bien, ¿no? O sea, como que tuvo buena aceptación por el público. Yo creo que fue eso, fue como que el general fue buena aceptación, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí fue cuando empezaron a decir, esto pega, o sea, a lo mejor no pega tanto, a lo mejor tuvo sus errores, a lo mejor hay que buscar qué es lo que le sobra, qué es lo que le falta, y pulirlo y sacar una versión de otra cosa, ¿no? O sea, de nuestros mismos cuentos, otra cosa, otro live action. Claro, la Cenicienta les funcionó, digámosle de esa manera. Les funcionó, fue aceptado, digamos de esa manera. Te sirvo acá tu plato, lo probaste, ok, el público dijo, aceptado.
Exactamente, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a probar con qué otra cosa nos funciona. Ahora, ese es el tema. Justo después de la Cenicienta, a Disney creo se le ocurrió pues empezar a hacer esto de los remakes. O sea, quizás vieron que el público lo aceptó, lo asimiló y dijeron, ok, Ujú. esto nos está funcionando, entonces pasemos a hacer más remakes de otras princesas de Disney. Entonces, Así y es. es ahí donde empieza justo, creo, una parte de lo que podríamos decir en picada, Pues sí, porque yo creo que sí. la Es mayoría de que, gente actualmente como que no están contentos y sobre todo por o sea, los últimos remakes no han sido del agrado de las personas. Creo que el último que han hecho fue de... ¿Verdad que ya? O sea, mire, la magia Disney se ha perdido tanto que ya ni tengo motivación de ir al cine. Ni perdones. Que ya, es que no, verdad, antes, o fíjate, sea, te decían Disney, pagabas, ibas. Pero, o sea, ya a ciegas, ajá. decía algo nuevo de Disney, ya voy. Pero esta vez, o sea, ya, no sé, uno se siente tan, no sé si la palabra es decepción, pero como que ya dices, no, mejor espero que salga en Disney Plus. Sí, de hecho, es que no sé, es lo que te decía antes, de que yo creo que Disney no ha sabido por dónde pegarle porque quiere mantener esos valores que tiene de base, o sea, de cuando inició en la compañía, pero está viendo que no le funcionan tan bien porque pues el mundo y en general la visión del mundo está cambiando. Entonces yo creo que le cuesta mucho trabajo encontrar un equilibrio Ujú. entre lo que son y entre lo que ya la gente busca y lo que ve actualmente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, entonces yo siento que, no sé, eso les produce, no sé si sea así, si sea como lo voy a mencionar, pero yo creo que intentan meter a fuerzas lo que creen que es lo nuevo y lo más interesante para las generaciones jóvenes más nuevas. Ujú. Como que lo tratan de meter con calzador, pero no ha habido alguien que les diga, sí, esto se pone así, sí, esta historia debería llevar este rumbo, debería tener un personaje así, sino que se van como que a los extremos. O sea, no hay un equilibrio. Y entonces eso es lo que les viene a pasar factor. Por ejemplo, creo que ese problema, por ejemplo, es con el caso de Mulan, el live action, el remake live action. Han querido Ujú, respetar quizás la leyenda en sí, lo que es en China. Han omitido muchos musicales y personajes emblemáticos. O sea, pero a la vez, o sea, han sí, o tratado de sea, seguir quizás un poco la secuencia de la animada, pero en cierto punto y es un divorcio, porque yo he llegado a verlo, particularmente recuerdo que lo llegué a ver junto ujú. con mi esposo y mi papá, y yo estaba que renegaba porque dije, esto no es Mulan, decía yo, ¿cómo es posible? Esto no es Mulan de Disney, no es, decía. Pero bueno, como ellos no eran, como mi papá sobre todo, no era consumidor de Disney y sobre todo mi esposo, que bueno, yo he sido la que le he culturizado. Entonces, digamos que ellos lo tomaron, para ellos les gustó porque lo tomaron como una Ujú, película de acción. Y, o sea, como una película exactamente. Ujú, de sus épocas en las que veían a Jackie Chan, algo así, que veían en los sí. 90 ese tipo de películas. Entonces ellos lo tomaron desde ese fondo. O sea, para ellos fue Ujú, genial, me gustó. Pero una que, o sea, sabes que lo que te están presentando, si no, ok, yo te lo hubiese aceptado, te lo hubiese pasado quizás, si no hubiese tenido el detalle de poner marca Disney. Si fuese de repente otra película de Mulan, que así como tú dijiste, de Cenicientas hay billones, Mulan también tiene otras ujú. adaptaciones. Entonces, si hubiese sido otro, ya ok, aceptado. Porque bueno, es otra adaptación. Pero como era marca Disney, para uno que ha sido una Disney Girl, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis hombres de Sí, acción? ¿Dónde está? Porque yo era, o sea, recuerdo que de niña lo que sí me fue una de mis primeras originales fue mi película de Mulan, que lo veía y lo veía y lo veía cada rato. Y yo decía, ¿dónde ujú. está Reflejo? ¿Dónde está Hombres de Acción? ¿Dónde está de Sonora Tuaca? O sea, Sí, es que no. siento que hicieron, es que yo creo que si las dividimos, la película animada de Mulan transmite una cosa y la película live action remake de Mulan transmite otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, la animada, ¿qué es lo que al menos, bueno, para mí, ¿verdad? Para mí lo que me aporta es
que las mujeres pueden ser fuertes y no necesariamente tiene que ser fuerte porque tenga los valores clásicos de la familia, porque siga lo que le están diciendo o no, sino porque tiene inteligencia, sabe tomar decisiones, a lo mejor no es tan fuerte como lo podría ser un varón como para meterse a pelear, pero tiene inteligencia para pelear, o sea, de manera con el cerebro. Estratégica. Sabe resolver problemas, o sea, sí tiene cierto nivel de físico como para defenderse, o sea, eso es lo que te deja. Y yo siento que la otra, y aparte te dice que puedes ser libre de tomar tus decisiones. Uh-huh. O sea, y la otra es como que sí es libre de tomar sus decisiones, pero pues ¿sabes qué? La vamos a hacer como que una guerrera muy acá, como que te hacen aspirar a que tienes que ser peleona y que tienes que estar ahí como el Jackie Chan dando patadas y que ese es el valor que te da ser alguien fuerte, ¿no? Y sí mencionar Cuando la no, magia, el valor... La magia, creo bueno. que era un fénix, no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que ella representaba un fénix y yo, algo de eso, sí. Y una bruja, y yo dije, ¿dónde está mi Mulan de Disney? De nuevo. Pero bueno, esa es la manera en que yo lo veo, ¿verdad? Pero sí. Tendríamos que, sería interesante preguntarle a un niño, porque yo creo que eso es lo interesante, preguntarle a un niño qué es lo que ve, aprende o entiende de cualquiera de las dos versiones, porque mucho es eso, o sea, ¿qué te transmite a ti la película? ¿Qué mensaje te deja? Sí. Porque si nos vamos al lado de que, pues es que me gustó porque es de acción, bueno, ¿y qué mensaje te deja? O sea, está bien que te guste que sea de acción, ¿no? ¡Qué padre! O sea, no estoy renegando eso, pero ¿y qué te deja, no? Porque yo creo que las películas de Disney siempre te dejaban algún mensaje. O sea, siempre eso era lo que les daba como un plus a sus historias, que no nada más era para que el niño se sentara ahí enfrente de la tele y la viera y se entretuviera un rato, ¿no? Sino que, pues, que te dejó, o sea, que aprendiste. Sí, ¿no? Entonces... Justo particularmente en Mulan, justo lo que también quería yo llegar, y sí está muy bien también lo que comentas, porque es cierto, o sea, qué mensaje te está dejando la película. Pero justamente decía en el sentido de que en el caso de Mulan es como que hubo un divorcio con su, o sea, cambiaron, o sea, no animada. Poquita, o sea, prácticamente fue un cambio radical. O sea, creo que a las justas creo que el comienzo es algo que es similar y de ahí ya no. Entonces, no hay casi, el único personaje creo que está, ni siquiera creo que están los amigos, ya ni me acuerdo la verdad, los tres amigos de Mulan, ya ni me acuerdo, creo que sí hay ciertos representantes, no está Shang, no está Mushu, no recuerdo, por ejemplo, ni el grillito. Pero bueno, se sobreentiende. Pero eran otros personajes, o sea, el que representaba a Shang, ya ok, no me lo pongas de general, pero ya, si es su interés amoroso, por lo menos ya esté como un miembro del soldado. Pero ni siquiera eso le han conservado el nombre. Así que, o sea, por eso digo, fue como que, o sea, a diferencia de Cenicienta, que quizás era, o sea, siguió el mismo rol de la historia, simplemente le añadieron cosas y modificaron ciertas cosas. En el caso de Mulan es como que te da, sabemos que es Mulan, pero hasta solamente una partecita es como Mulan y de ahí el resto es totalmente diferente. O sea, quizás lo único que pasa, quizás el mismo nudo, ¿no? Las primeras escenas en que Mulan pues se cuestiona, tiene que ir a defender a su papá, después va a la batalla, después que están en las luchas y luego lo del emperador. O sea, eso quizás se conserva, pero quizás ok, si no me hubieses puesto mucho, no me he puesto Shang, pero hubiese mantenido quizás la misma, o sea, quizás para que se vea que es similar a la animada, ¿no? Ya no le pongas ya los tales personajes, pero trata de conservar esa parte, pero siento que eso tampoco lo llegaron a hacer, al menos en el caso de Mulan. Te juro que solo lo vi una vez y ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver un repeticuá. Pero lo poco que yo recuerdo, bueno, menos sí lo sentí de esa forma, ¿no? Y creo que ese es el caso de que ya como que se divorciaron. Pero creo que volvieron a intentarlo con las que vinieron, ¿no? Creo que... Bueno, en el caso de La Bella y la Bestia, prácticamente es como la animada. Yo lo siento un poco como la animada en el tema musical, ¿no? Sí, yo, fíjate que... Sí.
Fíjate que la Bella y la Bestia, como que la live action, no me disgusta, pero tampoco me encanta. Y no es el mismo caso que con Cenicienta. O sea, por ejemplo, Cenicienta la podría volver a ver. Ujú. No sería como que, wow, tengo muchas ganas de verla, pero la No, podría volver a ver. claro, si la pasan Y en la tele. Ujú. claro. Y la live action de la Bella y la Bestia, no se me antoja tanto verla. O sea, digo, me la puedo saltar. O sea, no es mala, pero sí me la puedo saltar. O sea, pero sí es cierto que trata de mantener un poquito más La de la esencia. esencia de la animada. Ujú. Sí, quizás en lo que a mí, bueno, no, como dije, no me odien fans de Emma Watson, pero sí se lo dije una vez a mi esposo era fan de Emma Watson y recuerdo que yo sí fui al cine a verla porque dije es La Bella y la Bestia y tengo que verla en el cine. Y como sé que es musical, porque me presentaron en el musical, me voy y me siento ahí. Creo que agarramos una función tarde, creo que a las 9 de la noche y ya está que se medio dormía, pero igualito, bueno, ese es Emma Watson, bueno, igual voy a ver con un ojo, decía. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí sí sentí un poco quizás la desconexión de... como en el caso de Cenicienta, la actriz que hizo de Cenicienta, o sea, como dije en un comienzo, la sentí siendo un personaje muy delicado, o sea, sentía que era Cenicienta, o sea, sentí que conservaba la esencia de Cenicienta, pero a la vez, o sea, tenía algo de la mujer moderna, o sea, no quiere decir que una tenía que ser dura o un poco tosca, sino en su delicadeza también mantenía su firmeza, o sea, sus convicciones, o sea, demostrar que la mujer no necesariamente es ser mujer fuerte, es ser también una mujer tosca, sino también entre tu delicadeza puede ser una mujer fuerte, ¿no? Entonces, eso me gustó en el caso de Cenicienta, particularmente quizás eso la actriz lo supo transmitir, pero en el caso de La Bella y la Bestia, el conflicto me pasa, no con el villano, el que hizo Gastón me gustó, debo decir, pero sí con la actriz, ¿no? Con Emma Watson sí me pasa. O sea, le sentí, o sea, por momentos le sentí que era muy tosca para ser Bella, y yo a la Bella que yo la recuerdo, pues, si bien es cierto, era una erudita de los libros, pero era, o sea, sentía que era delicada, pero también era muy inteligente. O sea, lo mismo lo que me pasó con la actriz de Cenicienta, algo así yo la sentí que era bella. Pero en el caso de Emma, como que siento que faltó algo, que no sé, me muestre delicadeza, me muestre, no sé, algo. Hasta ahora no me cuadra. Hay algo de ahí de ella que no me cuadra. O sea, lo puedo volver a ver, no hay ningún problema, porque bueno, como todo el que musical ahí Sí. está, ¿no? Pero con ella particularmente, no sé. Me cuesta. Y cosa curiosa, porque he visto su papel de Emma Watson en Mujercitas, y en Mujercitas actúa tan delicada pero también firme, y yo digo, pero ¿por qué no hizo esto en La Bella y la Bestia? Es que sabes también que pasa, no siempre va a ser culpa tanto del actor, pero de los que lo dirigen también puede ser culpa, porque no sé, siento... tengo entendido, porque ya te digo, soy fan, o sea, soy fan de La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces tengo entendido, por lo que alguna vez leí de respecto al live action, que a ella como que le dieron un poquito más de libertad a decidir muchas cosas. Entonces es muy probable que haya puesto de su cosecha en el personaje, siendo ella quien es. O sea, un ejemplo de esto te lo digo. No me vayan a funar. Por favor, Cálmense, por favor. Opiniones, por favor. Opiniones. Respetamos las opiniones. Yo entiendo cómo es la del corset. El corset sí es como que muy pesado para llevarlo. O sea, el corset era una herramienta casi de tortura. Sin embargo, a mí me gusta la figura que te genera el corset. Si sabiéndolo llevar, no te lastimas y no lo vas a llevar diario, ¿no? Sin embargo, uno de los comentarios que hizo Emma Watson en su personaje es que Bella no iba a llevar corset. El vestido que ella iba a llevar ella originalmente llevaba corset. Pero ella dijo, no, yo no quiero llevar corset porque casi que eso es pues restricción femenina. Y le dijeron que sí. Entonces, no lo llevó. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tuvo mucha libertad de decidir cómo iba a ser el personaje. Y si su idea de cómo iba a ser el personaje estaba basada en sus propios valores como persona y no como actriz, pues muy probable es que eso le pegó al personaje, o sea, se notó.
se notó en visualmente. Sí. No estoy diciendo que esté mal ni nada por el estilo, o sea, fue su decisión de ella y decisión de los directores dejarla hacer eso, pero se notó que en pantalla eso le afectó al personaje, o sea, porque sí, mucha gente tienen opiniones variadas de la película live action de La Bella y la Bestia, y lo entiendo, o sea, entiendo por qué, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo, o sea, son otros tiempos y como que Disney no está sabiendo actuar ante los tiempos que se le están viniendo encima. Entonces, no están sabiendo tomar las decisiones necesarias para que los proyectos que sacan tengan atraigan a la audiencia. Entonces, claro. Eso, yo creo que esa es una de las cosas que probablemente afectó a ese personaje. Sí, cosa curiosa, y justo, bueno, volviendo a retomar ese tema de quizás Disney, como dices, no está jugando bien sus cartas, quizás se están yendo a los extremos en vez de tratar de llegar a una balanza. Incluso, digamos que sus últimos live action, que si no mal recuerdo fueron La Sirenita y Blancanieves, fueron muy polémicos desde antes de, incluso Blancanieves creo que fue más polémico que la propia Sirenita desde antes que saliera a la luz. Por el tema, bueno, en ambos casos creo que, bueno, el caso de La Sirenita fue más por el tema de quizás no respetar la imagen de las minorías, o en este caso a lo que representa la Sirenita de Disney, digamos de esa forma, sin tratar de ofender. Pero la actriz que hizo de Ariel tiene una hermosa voz. Definitivamente sí he escuchado su voz. Sí. No vamos a negar que es una gran cantante. Una voz muy melodiosa. Pero aún así como que no llegó a convencer al público, quizás porque esperaban ver quizás a... No sé si llegaste a ver, Iris, hay un musical de Broadway de La Sirenita, donde está una actriz conocida que también participó en El Fantasma de la Ópera, Sierra Borges creo que se llamaba la actriz. Bueno, si no has tenido oportunidad y si quienes de repente no saben a qué me refiero, de repente búsquenla y van a ver su adaptación de ella de Broadway y wow, o sea, te quedas como que wow, o sea, y sabía representar a Ariel, ¿no? En su momento, en los años que le tocó representarla, ¿no? Entonces, creo que eso está de repente pasando. Quizás eso no llegó a convencer al público. Pusieron a un buen productor atrás, que es justamente en la parte musical, que es Lin-Manuel Miranda, que yo lo admiro bastante. Pero sí. A pesar de los esfuerzos de poder tener gente que quizás puedan sumar, la gente no se convencía, al menos con el tema de la actriz, ¿no? Que fue polémico en su momento, ¿no? Y bueno, ¿no? Y justo eso se repitió con el tema de Blancanieves. O sea, casi la misma situación. La actriz que hizo de Blancanieves tiene una muy hermosa voz. Yo la he escuchado también creo que está en Disney. Ahorita me olvidé. Ahorita West Side Story creo que se llama el musical que está también en Disney. Sí. La he escuchado ahí interpretando justo a María y muy bonita su interpretación. De verdad me conmovió bastante. Pero en el caso de Blancanieves particularmente, a mí me ha costado quizás decir, por más que está en Disney Plus, sentarme y verlo. O sea, cosa que hasta La Sirenita tenía la oportunidad de sentarme y verlo. Dije, bueno, vamos a darle la oportunidad y vamos a verlo. Por eso que me sé. Pero en el caso de Blancanieves o sea, ni siquiera me llama a decir, ok, lo tengo acá en Disney Plus, me acerco, me siento, voy a comprar mis palitos y voy a ver qué tanto. ¿Verdad? No me nace. O sea, es como que, no sé, ha habido algo que no me conecta y mucho más que la actriz también no ayudó. Eso fue lo más polémico. O sea, Disney estaba en su crisis. Si fuera. Y en vez de que de repente apoyara a la actriz, no ayudó a eso. Más bien hundió más las cifras. Disney ya estaba como diciendo, hemos retrasado esta película por la pandemia, hemos retrasado por otras cosas, hemos seguido retrasando. Cuando ocurrió la polémica, entonces también volvieron a retrasar. O sea, pero ya prácticamente era como que no tenía salvación y eso creo que se vio retrasando lo inevitable. Sí, o sea, y se vio reflejado en taquilla, o sea,
la actriz no ayudó quizás con los comentarios. Y eso pues a la gente como que les disgustó. Quizás quienes han querido darle la oportunidad como que ya dijeron no. Y Sí, eso ya lo como, manchó el papel. sí, y o sea, muy al margen que quizás físicamente quizás faltaría de repente cumplirle de repente la expectativa que realmente es Blancanieves en el cuento, en las versiones literarias, en lo que es la versión animada, pero al menos en la voz pues sí lo reflejaba, pero lamentablemente pues Ajá. lo que hizo la actriz en off fue lo que de repente Sí, Disney quiso salvar, pero ya peor, ya no podían, ya no tenían cómo taparlo, porque se hizo como una bola de nieve gigante, ¿no? sí. Sí, es que esa actitud, independientemente de sus opiniones y del tipo de ideas que tengan las personas en general, si tú tienes una actitud que no es nada modesta, que es de diva, y lo demuestras a los medios, eso siempre va a manchar tu trabajo, ¿no? O sea, esa actitud que ella tenía ante los medios, sin importar su opinión, ¿no? O sea, cada quien puede tener la opinión que quiera, pero si tú vas y te portas de una manera prepotente y casi que diciéndoles, los vengo a educar, Oh, yo por creo que eso ya, Dios. ya, ya hace que la gente diga, hay cualquier cosa que tú hagas como actor, no lo quiero ver. Porque ya veo tu rostro y me acuerdo, no puedo olvidar que eres un personaje y que estás interpretando un personaje, porque lo único que veo al ver tu rostro es una persona prepotente y grosera. O sea, Ya cuesta conectar, o sea, ahí ya como que ya uh-huh. cuesta conectar con el personaje porque no estás viendo al personaje. O sea, Así es, pero también ahí creo que exactamente. se tomaron libertades de cambio, o sea, Mm. cambiaron también creo que el tema del príncipe, que ya no era un príncipe, originalmente iban a ser enanos grandes, después iban contra, no, enanos o sea, primero iban a ser enanos, que después también salió alguien a hacer ese comentario, porque sí recuerdo que un actor Sí, el Peter sí, Dinklage, sí. hizo un Uh-huh. comentario que estuvo en contra, después iban a ser 7 hombres, después como que ya tampoco no, o sea, no tenía razón y ya dijeron ya vamos a hacerlo con CGI. Es que yo creo que Disney no ha entendido que, bueno, va a sonar medio tonto a lo mejor, pero creo que Disney no ha entendido que sus clásicos son clásicos por algo, porque tienen ciertos elementos que ya los hacen ser lo que son. Y si tú creas una historia live action que está basada en tus propios clásicos, pues la gente lo que espera es regresar a esa infancia y ver esas características que le dieron vida a ese clásico. Ujú. Entonces, si tú empiezas a cambiarle un montón de cosas, el montón de cosas nada más para encajar, pues a lo mejor a la gente ya no le va a gustar. Dicen, pues es una más del montón. Ya no es Disney. Ya no son las características que tú tenías y mucho menos es las características del clásico que a mí me gustaba, que tanto me gustó de niño, que me enseñó tal o cual lección, que tenía mis personajes favoritos. O sea, dicen, pues me has traído un producto que se siente genérico. Ujú, eso es cierto. O sea, como que bajó, realmente si comparamos del primer live action de princesas, aclarando, que sería Cenicienta, y con el último que es Blancanieves, pues creo que bajó bastante su calidad. Uh-huh. Bastante, Sí. bastante, porque Cenicienta, si tú vuelves a ver Cenicienta y ahorita, por lo menos yo lo he visto en trailers de Blancanieves y yo como que no, ¿qué pasó? O sea, por lo menos ves más calidad en la primera. Y en estas últimas como que Uh-huh. no, o sea, ya te entrego porque ya, ¿qué me queda, no? Porque hasta el CGI creo que Uh-huh. ni siquiera vio de tanta dedicación, como que diciendo, ya, bueno, ya qué podemos hacer, ya lo manchaste, ya vamos a tener que entregar como sea. Porque creo que se llegaron a endeudar con esa película. Sí, me imagino, pues hicieron, según tengo entendido, ya habían grabado todo y tuvieron que regrabar muchas escenas porque muchas de las escenas originales o sea, del guión original para el live action no Ujú. gustaron y estaban prácticamente como que en contra de la opinión pública, o sea, como que Ay, el sí, público no quería ver esto, ni esto, sí. ni esto, ni esto, y dijeron, ¿sabes qué? Hay que regrabar, hay que hacer otro guión y hay que regrabar, o sea, Creo que sí, sí, porque Disney tiene esa costumbre creo que particularmente como una muestra, ¿no? Les hacen uh-huh, ver ¿cómo dice? El borrador, entre comillas, y ahí es uh-huh, donde ven si funciona o no funciona.
Que eso sí me acuerdo porque yo particularmente como soy fan de Frozen, que por cierto estoy esperando el próximo año, espero que por favor no me decepcionen, porque si no me van a ver una fab ardiendo. Pero por ejemplo, justamente a raíz de esto, y tomando este punto, ¿no? Como está viendo estos fracasos, ¿qué es lo que está pasando ahora Disney? Está recurriendo a hacer secuelas de secuelas. o sea, como tratando de rescatar quizás lo que le ha ido tan mal. Y lo que a mí me sorprende porque creo que a lo mucho he visto secuelas del Rey León, pero en realidad son Rey León 1 y Rey León 2, me refiero a la animada. Y de ahí salía la de Timón y Pumba, que yo pensaba que era Rey León 3, pero en realidad es un spin-off. Entonces, entonces normalmente era así, pero ahora no. O sea, directamente, particularmente por ejemplo en el caso de Frozen le funcionó la Frozen 1, Frozen 2 fue un éxito de taquilla. A pesar que quizás para los que quizás no seguían mucho la historia, había que verla 2 veces para entenderlo, por eso era Frozen 2. Porque yo también siendo fan a la primera me costó un poco entender la trama, pero tuve que volverla a ver en el cine, volví al cine y ahí ya le capté todo. Y ahora pues es acá donde a mí me sorprende porque, por ejemplo, de Toy Story yo sé que es por el tema de Pixar, ya eso sí puede ser ya, como que dicen, entendible, pero en la propia casa Disney han tomado la decisión de hacer Frozen 3. Y creo... De hecho, no sé si sepas, pero van a ser 4. Sí, cierto, sí. Va a ser 4. Creo que lo que van a hacer es que la 3 va a ser como parte una nueva historia. Ajá, parte 1 y la 4 ya la parte 2. Sí. Entonces, justamente eso es lo que a mí me ha sorprendido. O sea, han tenido que recurrir a quizás a la que fue su mayor éxito en su momento, a su papita de oro de estos últimos años, porque justo Frozen entra dentro de ese lapso en que ya empezó el declive. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, ahorita han tenido que recurrir y esperamos que por lo menos yo, particularmente Disney, por favor, como buena fan de Frozen, hagan algo bueno, porque yo particularmente al comienzo no estaba de acuerdo en que hagan una secuela, o sea, un 3, un 4, de verdad no estaba de acuerdo. Entonces, sería bueno que esa historia, pues, ¿qué puedo decir? Sea buena, porque si realmente fallan en eso, no sé cómo va a sobrevivir es que está muy difícil saber a dónde va a ir a parar Disney, porque como te digo, no saben, yo creo que ni ellos mismos saben lo que quieren hacer. Y el mejor ejemplo de eso fue la de Wish. O sea, Wish ese fue un desperdicio, era la película 100. Wish, sí, la 100 y no la supieron aprovechar. O sea, lo que hicieron cuando la vi, estuve viendo muchas cosas, ¿no? Porque sí me interesó más que nada por la cuestión de storytelling y visual y todo eso. Estuve viendo como que muchos análisis al respecto. Y básicamente lo que hicieron fue un collage. Porque querían como que marcar como que todas las pelis que habían sido como que icónicas, emblemáticas, las querían meter ahí a fuerzas, con calzador. Entonces su historia se basó en eso y en los elementos exactamente que podían poner en pantalla que tuvieran relación con eso, lo que generó que cuando haces un collage no va a haber un elemento que destaque, no va a haber un elemento que diga esto es lo importante. O sea, entonces, ¿qué pasó? Otra cosa que quería enlazar con esto es los villanos. A los villanos, cómo los han ido cambiando con el tiempo. Yo no tengo problema con que creen un villano que tenga un pasado trágico o molesto, lo que sea. Yo no tengo problema con eso porque eso enriquece al personaje. Tampoco me molesta que sea un villano que odie por odiar. O sea, porque sí, hay gente que odia por odiar y es la realidad, ¿no? Pero en este caso su villano como que no lo supieron tampoco hacer muy bien, porque ya tenían la fórmula como de Maléfica y todo esto, y dijeron pues lo vamos a hacer más o menos así, ¿no? Como que esa es su motivación, que por eso es malo. Realmente no es malo, pero es malo porque tuvo un shock de niño o algo por el estilo, y es como es necesario, y aparte no lo supieron desarrollar. O sea, no se siente como que es el malo porque le pasó algo malo de niño. No se siente eso, porque no conectas con él. No es como con los villanos de antes, que sí conectabas con ellos, a pesar de que eran los malos, ¿no? O sea, exacto.
Y justo eso quería llegar, porque yo recuerdo que cuando, bueno, de verdad yo llegué a ver Wish ya en Disney Plus, ya no llegué a ir al cine porque sentía con los comentarios que llegaban a mostrar la gente, como que desmotivaba bastante, ¿no? Pero particularmente recuerdo comentarios de gente adulta que decían que llegaron ellos a congeniar más con el villano que con el propósito de la protagonista. Sí. O sea, dijeron prácticamente lo que está haciendo el villano, o sea, no está mal, decían. O sea, tiene al sentido, final de cuentas, sí. o sea, no puede, o sea, bueno, quizás quienes no han visto Wish, un poquito para que puedan entender, ahí tratan de cumplirlos, o sea, el villano escogía ciertas personas para que cumplan sus deseos, pero no se podía hacer cumplir a todos. Entonces, eso era más o menos, y eso pues no estaba de acuerdo a la protagonista. Pero en eso justo las personas adultas decían, pero es que es la verdad, o sea, no todos llegan a cumplir al mismo momento sus sueños, o sea, va a pasar por diferentes situaciones o esto. O sea, desde otro enfoque, o sea, al menos como adulto, por eso decían, yo congenio más con el villano porque, o sea, no me parece mal su motivación. O sea, no es que a todos a un porrazo se les van a cumplir las cosas, no. Claro, quizás el hecho de que el abuelito de la provincia no pudiera conseguir, porque en realidad sí, pues el señor pues lleva tanto tiempo, pero ahí yo recuerdo esos comentarios particularmente, pero sí, o sea, me llamó bastante la atención y en parte, pues si vamos por ese lado, tiene sentido. Tiene sentido lo que están diciendo. Fíjate que a mí sí ¿cómo decirlo? Pues sí me genera un choque porque tienen ahí La princesa y el sapo. O sea, ¿y qué te enseña esa película? Que lo que tienes que hacer es que, pues sí, o sea, no tienes por qué no desear, o sea, puedes desear. Sí. Pero la realidad es que lo que tienes que hacer es, como dice esa canción, trabajar duro. No. Entonces, yo creo que esa película enseña mucho mejor que es desear, que es trabajar duro por lo que deseas, o sea, etcétera, que la de Wish. O sea, digámosle sí, es verdad, porque Tiana era simplemente, si enfocamos eso, Tiana solo se dedicaba al trabajo y no se dedicaba a soñar. Y Naveen era ya, o sea, ya también era el otro extremo, no soñaba, lo contrario, sí, eran no extremos. hacía nada. Entonces cuando ya los dos congeniaron y se dieron cuenta mutuamente, o sea, Tiana podía soñar, pero también tenía que pues trabajar para poder soñar, o sea, conseguir sus sueños, ¿no? Exactamente. Entonces, igual Naveen, o sea, se dio cuenta de que no todo le debía ser no hacer nada, sino también hay que trabajar para conseguir algo, o sea, y también hay que cumplir tus sueños, o sea, esa película creo que, como dijiste, lo resume perfectamente y congenia perfectamente lo que Wish no pudo transmitir. La verdad y fue la última animada de Disney a 2D. Por el momento, sí. 2D. Sí, porque creo que hicieron mezcla en esa película, o sea, como un homenaje también, creo que por los 100 años. Pero de verdad sí da pena porque Wish tenía tanto potencial, pero no lo han sabido aprovechar. Quizás, como dices, el collage, o quizás dejarse guiar por quizás cierto rector. Y lo que decían, y también uno de los comentarios también decía, si me querían dar una película de 100 años... ¿Qué les costaba? Lo que más destacó Disney eran sus romances. Entonces, ¿qué problema había en que la protagonista se enamorara? O sea, no está mal. O sea, es parte de lo Disney también ha sido eso. O sea, casi creo que las últimas protagonistas de Disney, o sea, no se niega, y es verdad, no quiere decir que toda en la vida, una meta en la vida sea un interés amoroso. Eso no quiere, no, eso, o sea, está bien también el propósito de uno quiere cumplir sus sueños. Quiere seguir adelante por sus propias cuentas, quiere ser una líder, o sea, una puede tener millones de sueños, pero particularmente por eso me gusta Frozen, particularmente el personaje de Anna, porque si bien es cierto, ella se conduce a ser un personaje, o sea, ella es bien loquilla, pero a la vez también tiene, o sea, sus ideas concretas, qué es lo que quiere llegar, y a veces trata de hacerlo por su cuenta, pero también a veces necesita ayuda y pide ayuda. Y en eso también, o sea, respeta también, o sea, los límites que su pareja, pues Kristoff, pues también sabe respetar. Y eso se ve, esa relación se ve tan bonita en Frozen 2, que verdad, a pesar que pobre le ha pasado de todo para pedir la mano, pero sí, o sea, las frases o sea, no le reprocha que lo que pasó, porque si de repente quien no vio Frozen 2, no quiero dar mucho de spoiler, pero no le reprocha algo que pasó, sino al contrario le dice, ¿en qué te ayudo? Entonces, o sea... Sí, sí, o sea... Yo por eso que dije, creo Wish, que... Wish, ¿qué pasó?
Creo que, bueno, en mi caso, yo siento que no está bien o está mal esa parte como del romance, no tengo problema, pero que me lo sustenten. O sea, si va a haber una Exacto. pareja, pues que me lo sustenten y me hagan una pareja. No te voy a decir una pareja modelo y perfecta porque no existe, Ujú. pero pues que sea algo que le enriquezca la historia. Si no va a tener pareja el protagonista o la protagonista, también está bien, pero entonces que me sustenten la historia, ¿no? O sea, que siga Exacto. viendo, que se enriquezca la historia con los elementos que decidan poner, pero que me la enriquezcan. Claro. Pero decidieron poner elementos que yo creo que ni fu ni fa para la historia y pasó sin pena ni gloria la pobre película de los Ay, de sí, Disney. verdad que eso es lo más triste. No me hubiese importado, mire, por último le hubiesen agregado media hora más si necesitaban, pues. Yo sé que en las animadas hay Sí. un límite, creo que es una y 20, Uh-huh. ¿no? Pero ya por último, ya agréguenle media hora más, pero susténtenme. Susténtenme, para que puedan de repente hacer mejor desarrollo de la historia. Pero Sí, bueno. sí, es que yo creo que las películas de Disney en antaño, pues sí, estaban caracterizadas por muchas cosas. El guión, la música, los personajes, los villanos, el protagonista o los protagonistas. O sea, había tantas cosas que enriquecían la historia y que la hacían precisamente lo que son. Ujú. Y eso se ha ido perdiendo. Ya ahorita no tienen protagonistas que con los cuales uno se sienta esa conexión, no tienen personajes villanos que uno diga, uy, qué malo es y sí hay que vencerlo, ya no tienen como que canciones muy memorables, o sea, si acaso, yo creo que antes las pelis de Disney sí tenían una canción que era muy memorable, pero no por eso las demás se perdían, y Ujú. ahorita es como que tienen una que atrae a todo el público, ¿no? Y es como que la que está en boca de todos, y ya. Entonces, Quizás de las de Disney particularmente me parece que la de Encanto creo que también fue uno de sus últimos, creo que diría éxitos, pero sí, sí uh-huh, congeniaba. O sea, habló mucho del tema familiar y sus canciones eran sí. muy... No se habla de Bruno. O sea, sí Uh-huh. fueron canciones que pegaron, digamos de esa manera. O sea, supieron y sí, varios niños también que recuerdo en la calle decían, no se habla de Bruno. Y ahorita que tocas este tema, curiosamente, de esa película, hay una cosa curiosa. Además, déjame buscar bien porque antes de que yo meta la pata. Sí, aunque esa película, por ejemplo, particularmente a mí me gustó y mi mamá le gusta también porque se habla bastante del tema de la reconciliación familiar, ¿no? Cómo sanar las heridas del pasado y reconciliar quizá Ajá. el presente, ¿no? Sobre todo las heridas familiares que uno puede tener. Y y de verdad recuerdo que cuando hay una escena en particular en la película que terminé así un mar de llantas porque habla de una situación social, o sea, no lo mostraron tan crudo, pero a través de la canción Oruguita, que la pueden buscar si de Ajá. repente Sí, alguno no sí. haya visto Encanto, pueden buscar la canción Oruguita, dos oruguitas, perdón, este, eh, se ve la historia de la abuela y el trasfondo y lo que ella vivió es una situación que al menos los pueblos latinoamericanos en su momento lo vivieron y quizás algunos aún lo Ajá. vivan Sí. y es crudo, quizás no se ve pero se sobreentiende y esa escena es Ajá. muy impactante y la verdad pues eh, Encanto sí creo que fue de las últimas que dije me gusta, hace tener la oportunidad de Sí, disfrazarme que de estaba Mirabel. muy. A mí también me gustó mucho esa peli. Y ahorita que la tocaste, me acordé de un detalle muy curioso. Que la mayoría. Es que esto es a lo que voy cuando digo que Disney no sabe lo que está haciendo. Ujú. Porque hubo una cuestión aquí. La mayoría. No, el Disney decidió que iba a ser más muñecas de Isabela. Que es como que la hermana más delicada, más bonita, tal, ¿no? Ay, Y no que iba a puede ser ser. menos de Luisa. Y resulta que a los niños les gustaba más Luisa que Isabela. O sea, hubo padres que estuvieron escribiendo cartas a Disney y mandando mensajes y todo porque no encontraban la muñeca de Luisa. ¿Por qué? Porque Disney había decidido que como Luisa tenía una estructura así menos delicada y todo eso, pues seguramente no se iba a vender. Pues no, o sea, al revés, resulta al revés. Muchos niños eran como que muy fans de Luisa, pero ya no encontraban la muñeca porque la producción había sido escasa.
O sea, eso es a lo que voy cuando digo, es que Disney ni siquiera sabe lo que está haciendo. Lo que realmente quiere la gente, o sea, quizás comprobar. Exactamente. Y sí, Luisa para mí quizás era una mujer con textura, era la fuerte, pero era tan dulce, era Ujú, un pan dulce, de verdad, o sea, creo que es ahí donde la gente congenió bastante con ella. Y aparte que ella representa a la hermana mayor, si no me equivoco, sí. sí, ella es la hermana mayor, así que, o sea, muchos han congeniado con ese papel de Luisa que tuvo en la película, pero era, fuera de todo hasta lloraba, o sea, era bien tierna, o sea, yo nomás pienso en Luisa, digo, qué ternura, o sea, el hecho de su contextura Ujú, no define lo que ella es como persona, exactamente, sí. y eso Sí, Disney se pero pues, equivocó. no sé. No sé los directivos de Disney Marketing, qué están marketing, pensando, la digamos que es verdad. marketing, porque eso también es otra ley. ¿Cómo no se da cuenta para producir más muñecas? Pero sí. Bueno, ahora, bueno, ya estamos entrando, de verdad que sí, ha sido una charla bien larga y bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero ¿qué crees que nos espera ahora de Disney? Mm, pues mira, secuelas. Lo Eso que es yo he visto. definitivamente. Yo, sí he sido de esas personas que sí le gusta ver qué va a traer Disney desde hace mucho tiempo. Y hay listas en internet de lo que se va a venir. O sea, no solamente por las ¿cómo se le llaman esto? Con las convenciones que ha habido y todo eso, Ujú. sino que sí hay como un itinerario de lo que se viene. Y la mayoría de las cosas que he visto que se vienen son cosas que venden, que Disney sabe que vende. Por ejemplo, Star Wars, Ujú, secuelas de algunas como Frozen, ujú. este, Toy Story también. Toy Story, ajá, exactamente. Déjenlo Eh, morir. Villano bonito hasta el 3. dicen no me consta, pero dicen que va a haber una de Coco 2 y yo espero que no, porque la de Coco es Coco es preciosa, bonita como es, es. es Uy. hermosa y yo no quiero que la echen a perder, Ay, no puede ser. pero sí hay como que, se supone que va a haber como que muchas secuelas. Y eso me duele porque Ay. Disney tiene un sello editorial, esto siempre lo menciono cuando hablamos de Disney, no sé por qué, pero es que no entiendo por qué no lo hacen. Disney tiene un sello editorial donde tiene historias muy buenas. Sí, Eh, y no sí. solamente historias de sus novelas, o sea, de sus novelas, De de sus películas. clásicos. O sea, Ujú. son acreedores a derechos de algunos autores que son muy buenos, que son historias originales y no las quieren hacer, no las quieren explotar. O sea, yo no lo entiendo. Hay Ahí incluso tienen su autores que yo pepita sigo de desde oro. hace. Sí, yo hay autores que sigo desde hace mucho que tienen historias, que tienen novelas, que tienen trilogías muy buenas y que han dicho, mi historia ya la compró Disney, pero no la quieren producir. O sea, llevan años que compraron los derechos Disney porque ve que tiene potencial, pero no las quieren producir. Simplemente quieren como que agarrarlas para sí mismos y si de repente les da la loquera, deciden que la van a sacar, ¿no? Pero hay historias que son muy, muy buenas que ellos mismos incluso publican y no las adaptan. Entonces yo no lo entiendo. Mire, Yo no ahora entiendo qué están pensando. sí, ahora que estás hablando de, bueno, ahorita que estamos hablando del futuro de Disney y quizás haciendo un pequeño off y has tocado un buen punto del tema de las obras literarias, Ujú, si Disney le está costando, quizás, como dice, hacer, ahorita está volviendo a retomar de repente secuelas, que lamentablemente ujú, es algo que Disney pues nunca le hemos visto, es la primera vez creo que en mucho tiempo que estamos viendo que va a hacer eso, o sea, secuelas de sus éxitos. Ya viendo que las live action como que no están funcionando, ujú, este, justamente tienen, por ejemplo, ¿por qué no se animan, por último, a hacer spin-off de sus clásicos? Que justamente hay en los ujú. libros. Particularmente, creo que una de sus sagas más exitosas en libros, porque he visto bastantes adaptaciones, es la de What If de Disney. Ay, Los ahorita what if. Ujú, que son qué pasaría si entonces por ejemplo de Hércules, de Frozen, de quién más he visto, de Cenicienta, de la Sirenita, o sea, ahí tienen material, o sea, para poder dar ujú, otro punto de vista donde por ejemplo el villano ganó, pero qué va a hacer ahora la protagonista. Entonces, ujú. pudiendo adaptar ese tipo de historias como un What If,
O sea, tendrían material, la verdad. Y creo que a la gente les llamaría la atención. O incluso de eso mismo sacar una historia. O sea, hay ¿cuántas novelas han sido fanfics primero? Hay un montón de novelas que primero fueron fanfics. ¿Saben qué? Le voy a quitar que son estos personajes de la novela que me gusta, le voy a poner nuevos nombres y lo voy a sacar y han sido éxitos. O sea. Como por ejemplo, vampiros. otros. Pero sí, o sea, básicamente es eso. O sea, si tienen ese poder de adaptación, de decir, yo soy dueño de esto y lo puedo adaptar como a mí se me dé la gana, ¿por qué no lo hacen? O sea, les da flojera, no quieren contratar a escritores que les hagan la historia. O sea, no entiendo. Adaptarlo, ¿no? No pero el único what if hasta el momento que he visto es el de Cenicienta 3. Que ese sí es un what if, digamos de esa manera, ¿no? Pero quizás ahí es el único riesgo que se tomaron, pero como era, creo que son películas distribuidas en video, tampoco llegaron a ser en cine. Sí. Entonces, creo que no tuvieron la venta necesaria. Quizás por ahí es que no quieren correr el riesgo, me imagino. Pero sus libros, o sea, si son libros que ya son bestsellers de Disney, deben aprovechar ahí. Yo creo que si Disney deja de mirar quizás sus propias películas que tienen, pueden empezar a mirar lo literario. Y como dices, que un guionista, a alguien se le ocurre, bueno, ya, ¿qué te parece? Adaptamos esto, yo te escribo el guión, adaptamos esto, O sea, ven que pueden adaptar de ese libro y puede que funcione, porque los bestsellers quiere decir que ya hay gente que los han pagado por leer y han muerto porque leen ese libro, literalmente, obviamente. YouTube no me censures. Pero, o sea, eso ya de por sí le puede garantizar quizás que puede ser su nueva pepita de oro. O sea, si ya tiene ese precedente. Pues sí. Porque los lectores que van a querer, la mayoría de lectores a veces, cuando hay actuaciones en cine, se dan la oportunidad de ver, ¿no? La adaptación en la película. Así sea solo una vez, ¿no? Dicen, a mí no me consta, tendría cierto sentido, que muchas de las decisiones que ha tomado Disney es por culpa de sus inversionistas. O sea, porque al fin y al cabo ellos son los que ponen el dinero. Sí, algo así también he escuchado, y particularmente hubo una que creo que estuvo inmersa en todo este tema de live action y creo que la despidieron. No sé si fue este año, creo que la despidieron o el año pasado. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero era una mujer que ella justamente fue la que metió mucho, ya muy exageradamente al tema de lo que llamaríamos inclusión forzada, ¿no? Creo que entre comillas, porque que bueno, ¿no? O sea, lo que se ha visto realmente en los live action, ¿no? Que eso fue pues como que ¡bling! El ancla para el pobre Disney. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Quizás si más adelante Disney se pone las pilas y quizás de acá en unos años estaremos volviendo a ver su renacer como el ave fénix. O quizás se queme. Sí, ahora sí que falta ver, o sea, digo, ahorita están siendo tiempos de cambio no solo en contexto histórico, también visualmente. Se ha estado cambiando mucho en cómo se presentan las películas, en cómo se presentan las historias en general. Pues también se decía mucho, ¿no? Que los cines iban a desaparecer por lo de la pandemia y que muchas de las películas Disney ya nada más las quería sacar en su plataforma y hacerse dinero de ahí, ¿no? Y todo eso. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Es una incertidumbre ahí. Sí, eso es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, aún tenemos Disney para rato, para muchos años más. Sí, pero vamos a ver, esperemos que veamos su renacer. Realmente las últimas películas de Disney han pasado desapercibidas. Tan desapercibidas que si es que me entero que hubo una nueva película es porque aparece en Disney Plus. Hace poco ya apareció una nueva en Disney Plus. Y yo dije, había visto esta película en cine. Entonces, bueno, o sea, así de, o sea, ya quizás la desconfianza, quizás ya la desilusión. Bueno, no sé, no tampoco diría desilusión, pero quizás ya no hay esa química que había antes con el público, al menos los que somos los niños Disney. Así es. Aclarando, sí. Porque los niños pequeños obviamente lo van a consumir, pero quizás los que ahorita Disney también tienen que hacer cuenta es que aún su público seguimos siendo los que fuimos alguna vez los niños Disney. Entonces, sí, pues al final uno es el que si tiene hijos los lleva o no al cine, ¿verdad? Bueno, tiende uno a llevarlos si
lo ve al chiquillo muy ilusionado por querer ver la peli, pues haces el esfuerzo, ¿no? Pero no es como que digan, no. No, pues, y en cambio, si uno es papá, un papá que fue niño Disney, pues obviamente vas a decir, hijo, llegó el día, está en el película, es una película y dice, vamos al cine, así no quiera mi hijo, pero vamos al cine. Pero bueno, Pues vamos sí. a ver, vamos a ver qué pasa. A ver, esperemos que Disney pues se ponga las pilas pronto. Pues sí, ojalá que la cosa cambie para bien, porque sí sería muy triste que en algún punto digan, ¿saben qué? Disney ya, no sé, o sea, sería una exageración decir que ya no se va a dedicar a sacar historias y películas, que se va a dedicar a otra cosa. No, yo creo que es su esencia, pero igual ahorita lo que necesita es, así como, creo que necesita sus clases de Tai Chi para encontrar su equilibrio, porque la verdad es lo único que le está faltando en estos momentos, para que ya no sintamos ese Sí, hueco. sí. Y más le vale Disney, Ujú. solo voy diciendo que por favor el próximo año no me decepciones con Frozen 3, porque si no voy a ser de las primeras, porque era la primera en que no estar de acuerdo con estas secuelas, por lo menos con Frozen, pero bueno, dije ya. Ok, si me das un material, que sea buen material. Lo único que me da esperanzas es que la que fue directora de Frozen 1 y 2 continúe en el 3. Así que eso es lo único que me da esperanzas de que sí lo va a seguir marcando bien. Esperemos. Pues Esperemos, sí. esperemos. Y si es Ujú. cierto que va a haber boda, denme la boda. Que estoy esperando verla. A Mari le gustan mucho las bodas. Sí. No, sobre todo esa, porque sí, esa es la que más espero. Así que bueno, muy bueno, Iris, realmente agradezco bastante que me hayas acompañado el día de hoy, nuevamente, que hayas aceptado esta invitación nuevamente. Siempre es un placer poder tenerte aquí, las charlas realmente son bien amenas y mira que ya el tiempo también se nos ha pasado volando. Y sí, qué rápido. Pero sí, sí es muy divertido siempre platicar de estas cosas. Muchas gracias por invitarme. No, igualmente a ti y bueno, y todos los oyentes también esperamos que también nos dejen su opinión, qué opinan, que es cierto, cómo se sienten ustedes como de repente Disney niños, Disney niñas, no lo sé, sienten eso mismo que hemos nosotros comentado, o quizás tienen otras perspectivas de lo que está pasando con Disney. Sería bueno también leer sus comentarios, así que no se olviden de poder dejarlos y escucharnos también, compartirlos también, por favor, si de repente tienen esa amabilidad. Y obviamente también, y como no se olviden también de visitar el canal de Iris, que es como Iris Lightsim, que lo pueden encontrar en YouTube. Así que muchísimas gracias nuevamente, Iris. De verdad, esperamos tener nuevas pláticas a futuro. A ver qué sale. Más chisme, Sí. más A ver chisme. qué se nos ocurre. Sí, Polémica. polémicas. Y sí, ya de acá pronto van a escuchar justamente un nuevo podcast. Ya el que viene probablemente va a tener mucho que ver con indirectas. Así que no se preocupen, ya tenemos material para que ustedes puedan escucharnos y también que nos sigan compartiendo. Así que nuevamente reitero el agradecimiento y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Iris. No, gracias a ti, Mari. Nos vemos, chicos, y gracias por oírnos. Bye. Así que sin más que decir, nos vemos. Bye bye.